La saga Harry Potter no sería lo mismo sin la figura de Albus Dumbledore, uno de los magos más poderosos de la historia. Pero con la llegada del séptimo libro de Harry Potter y la película de las Reliquias de la Muerte, parte 1, todos nos quedaríamos boquiabiertos al descubrir su lado más desconocido, ya que su muerte daría paso a una serie de revelaciones inquietantes, un pasado con las artes oscuras, una hermana misteriosa y una maraña de mentiras y secretos. Pero ¿cómo distinguir entre lo real y las infamias escritas por Rita Skeeter? Eso era lo que se preguntaba Harry Potter al reencontrarse con Dumbledore, al que realmente no llegó a conocer tanto como él creyó, ya que el director marcaría un sendero que lo llevaría a descubrir el enigma de la muerte, y allí estaba Harry sin explicárselo junto a Dumbledore, aunque quizás, y solo quizás, Harry se había encontrado frente a frente, al igual que su antepasado, Ignotus Peverell, con una vieja amiga. En este capítulo se produciría el regreso a la vida de Harry, tras volver a sobrevivir a la maldición Avada Kedavra, volviéndose el auténtico señor de la muerte y dueño de las reliquias de la fábula de los tres hermanos. En esta última conversación, Harry, que aún seguía con vida, y Dumbledore se encontrarían en el Limbo, un lugar místico entre los dos mundos. Aquí el director se mostraría bastante vulnerable y humano, mucho más de lo que vimos a lo largo de toda la saga. Albus reconocería abiertamente su mayor debilidad, que no era otra que la tentación que sentía hacia el poder, confesando que había rechazado en varias ocasiones el cargo de ministro de magia, precisamente por ese temor de volver a ser corrompido por el poder, tal y como pasó en su juventud, dado que conspiraría junto con un poderoso mago tenebroso para construir un nuevo orden mundial en el mundo mágico, y aunque las intenciones de Dumbledore eran traer mayor prosperidad y justicia, para Gellert Grindelwald la obtención de ese poder tenía un significado muy diferente, ya que pretendía someterlos a todos y desatar las fuerzas oscuras de la varita de Sauco contra todo el que se le opusiera. Por su parte, a Albus le interesaba más la piedra de la resurrección, con la que pretendía traer de regreso a sus padres, utilizando la capa de invisibilidad para esconder a Ariana de ojos indiscretos. En aquellos años, Dumbledore era una persona diferente, un mago brillante, pero también muy ambicioso que vivía frustrado por sus cargas familiares, con un talento extraordinario que se veía frenado por la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Por lo que la llegada de Grindelwald a su vida daría rienda suelta a sus sueños e ilusiones, siendo seducido por las promesas de poder absoluto que le ofrecía el mago tenebroso, algo que tendría graves consecuencias. Todas estas revelaciones preocuparían mucho a Harry, ya que su imagen de Dumbledore entre tantas mentiras y secretos había sido algo tocada, aunque allí estaba junto a él, preguntándole si él estaba muerto. Sin embargo, el director le aclaró que aún seguía con vida, ya que al sacrificarse voluntariamente la parte del Señor Tenebroso que vivía en su interior desapareció, por lo que su alma seguía intacta y era completamente suya, libre del poder oscuro de Voldemort. Pero Harry también se preguntaba cómo podía estar vivo después de la maldición asesina, ya que nadie había muerto esta vez por él. La explicación de Dumbledore resultó sencilla a la par que sorprendente. Tom Riddle se había condenado él mismo. Dentro de su enorme ignorancia y codicia, había tomado la sangre de su enemigo para reconstruir su cuerpo, haciendo que la protección de Lily Potter fluyera dentro de ambos. Un error que sería fatal, porque, sin saberlo, Voldemort le había dotado a Harry de cierta inmortalidad contra él, dado que Harry no podría morir mientras Voldemort siguiera con vida. Aquí nos retomamos 16 años atrás, la noche en la que el Señor Oscuro atacaba a los Potter. Tras rebotar la maldición, su cuerpo se destruiría, pero dejaría algo más atrás, un fragmento de su alma que se adhirió al bebé Harry Potter, un detalle que Voldemort ignoraba ya que no pudo nunca comprender los efectos de la magia derivada del amor. Así que al tratar de fortalecerse con la sangre de Harry, estaba extendiendo los efectos del encantamiento de Lily, que sobreviviría mucho más de lo esperado, y aquí radicaría también la última oportunidad de redención de Lord Voldemort. Pero esto no es todo. Harry también se preguntaría por la razón de que la varita que tomó prestada Voldemort se rompió. Esto cuando Harry abandona la casa de sus tíos, aunque aquí la explicación en parte viene de cuando ambos magos se enfrentan en el cementerio del pequeño Haggleton tras la resurrección de Voldemort. Aquí veríamos el Priori Incantatem, producido porque ambas varitas eran gemelas y compartían el mismo núcleo, algo que Voldemort nunca supo.
Según Dumbledore, esa noche la varita de Harry absorbió parte del poder y cualidades de la varita del Señor Tenebroso, y cuando se enfrentaron nuevamente durante la batalla de los 7 Potters, la varita de Harry reconocería a Voldemort como amo de su hermana gemela, y cuando el Señor Tenebroso se decidió a atacarle, la varita de Harry expulsaría instintivamente la magia del propio Voldemort en su contra, que por supuesto era mucho más poderosa que la magia que podía conjurar la varita de Lucius Malfoy, que quedó totalmente destruida y nunca tuvo oportunidad alguna ante el coraje mostrado por Harry en aquel momento, pero que era un efecto que solo serviría únicamente contra Voldemort en aquella ocasión. Seguidamente Harry le preguntaría a Dumbledore dónde creía que estaban, y él le hizo la misma pregunta. Aquí nos encontramos a un Dumbledore algo evasivo con las preguntas. Sin embargo, ante la cuestión de las reliquias de la muerte, la expresión del director cambió totalmente, pidiéndole perdón a Harry por no haberle dicho toda la verdad, puesto que pensaba que si se lo contaba sería demasiada presión para él, y temía sobre todo que fracasara en la misión, queriendo evitar que Harry se viera tentado por el poder de las reliquias de la muerte. Albus nuevamente lloraría diciendo que él no era mejor que Voldemort, puesto que también había tratado de conquistar a la muerte, que las reliquias solo eran un sueño de un hombre desesperado o un atractivo para los necios, aunque Harry lo consuela diciendo que aunque haya sido así, él intentó obtener estos objetos pacíficamente, mientras que Voldemort trató de esquivar a la muerte acabando con la vida de personas inocentes. Dumbledore nos narra cómo Grindelwald vino al Valle de Godric para rastrear las reliquias y visitar la tumba de Ignotus Peverell, explicando que los hermanos Peverell existieron realmente y que fueron de verdad los protagonistas de la famosa fábula de los 3 hermanos. Aunque opinaba que lo más probable es que fueran unos magos terribles, pero grandiosos, insinuando que ellos habían creado las reliquias y que la aparición de la muerte fue solo una leyenda, un adorno para engrandecer su historia. En todo caso, tras el incidente, Dumbledore se incorporaría al colegio Hogwarts como profesor, mientras que Grindelwald formaría un ejército imparable. Algunos decían que le temía a Dumbledore, y aunque Albus sabía que estaban igualados en poder, el director le tenía mucho más miedo, no por su talento, sino por conocer el responsable de apagar la vida de Ariana, aunque finalmente le confrontó y le ganó el duelo, y de paso la voluntad de la varita de Sauco. Harry no preguntaría a Dumbledore si se había enterado de quién había matado a Ariana, una pregunta demasiado personal e innecesaria en aquel momento. Pero sí supo lo que Albus veía en el espejo de Oesed, y era que veía a todos sus familiares con vida, seguros y felices, y no sosteniendo un par de calcetines de lana, como le dijo a Harry en el primer libro. En todo caso, Harry le explicó a Dumbledore sobre la visión que tuvo acerca de la visita de Voldemort a Grindelwald, diciéndole que el antiguo mago oscuro había intentado evitar que Voldemort fuera tras la varita de Sauco, mintiéndole diciendo que nunca la tuvo, y el propio Dumbledore afirmaría que en sus últimos años Grindelwald se arrepintió de sus acciones, y según Harry, aquella mentira era la forma de Grindelwald de disculparse con Albus y enmendar sus errores, o incluso para evitar que Voldemort profanara la tumba de Dumbledore. Tras una pequeña pausa, Dumbledore también confesaría haber perdido la razón cuando encontró en la casa abandonada de los Gaunt, la familia materna de Voldemort, la piedra de la resurrección dentro del anillo que era un Horcrux. Dumbledore se lo puso sin pensarlo para utilizar la piedra y ver a su hermana y a sus padres de nuevo, y así disculparse, pero recibió la maldición letal que portaba el anillo. Albus admitiría que esta era la prueba final de que no era digno de poseer las 3 reliquias, aunque Harry opinaba que estaba siendo demasiado duro consigo mismo y que era natural que quisiera volver a verlos, y destacó que Dumbledore solo usara el poder de la varita para proteger a otros de su codicia, y Albus alabaría a Harry por convertirse en el verdadero señor de la muerte por no tratar de huir de ella, sino aceptarla con valor de seguir el orden natural de las cosas, y se alegró de que Harry las poseyera sin peligro en el momento adecuado, y no como él, que las persiguió toda su vida como objetos tentadores que eran, y por razones equivocadas. Finalmente Harry preguntaría si tenía que regresar, y Albus le dijo que tenía otra opción, que si él quería podía tomar un tren e ir al más allá, pero que si regresaba a Hogwarts era probable que Voldemort fuera derrotado para siempre. Dumbledore no podía prometer este final feliz. Harry tenía menos que temer en caso de volver al limbo que Voldemort, recordando a aquella criatura que temblaba y se ahogaba entre las sombras.
diciéndole a Harry que no se compadeciera de los muertos, sino de los vivos, especialmente aquellos que vivían sin amor como Voldemort, animándolo a regresar, sobre todo para evitar más muertes y familias destrozadas, separándose maestro y aprendiz, al menos por el momento. Ambos magos se miraron en un instante final con la enigmática pregunta de si esa conversación había sido real o si todo era producto de la imaginación en la cabeza de Harry, a lo que Dumbledore sonreiría, desapareciendo entre la niebla diciendo que estaba ocurriendo dentro de su cabeza, pero que esto no tenía por qué significar que no fuera real. La historia de Minerva McGonagall, profesora de transformaciones, jefa de la casa Gryffindor, miembro de la Orden del Fénix y directora adjunta del Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. En las tierras altas de Escocia había un pequeño pueblo llamado Caithness. Allí vivía un ministro protestante que se había quedado cautivado por la belleza de Isobel Ross, una joven que se había criado en un selecto internado de damas de Inglaterra, aunque eso era lo que los padres le decían a sus vecinos del pueblo, ya que en realidad Isobel acudía al colegio Hogwarts en secreto. Ambos eran vecinos y sentían atracción el uno por el otro. Aunque los padres de ella no les agradaba la conexión entre ambos, reconocían que Robert McGonagall era un buen hombre, serio y trabajador, aunque Muggle, y quizás por ello, poca cosa para su hija. Sin embargo, ambos mantendrían correspondencia en secreto, y al cumplir la mayoría de edad comenzaron una relación, a escondidas de sus padres. Robert era un hombre de fe y desearía consagrar su vida a ser un ministro protestante, algo que no gustaría a los padres de Isobel. Sin embargo, ambos estaban muy enamorados y decidieron fugarse debido a la furia de los padres de ambos al poder enterarse de la relación, aunque ella no tendría el valor de decirle que era bruja hasta muchos años después. Por su parte, Isobel se había graduado con altos honores en el colegio Hogwarts, había sido capitana del equipo de Quidditch y era experta en transformaciones. Aunque decidió no practicar la magia e integrarse al mundo Muggle por amor a su marido, encargándose con gran talento de administrar el humilde sueldo de su esposo. Los meses fueron pasando hasta que Isobel quedaría embarazada y daría a luz el 4 de octubre de 1935 a una preciosa niña llamada Minerva, en honor a su abuela, que había sido la bruja más poderosa de su época. Este nacimiento traería mucha felicidad a la pareja, pero a la vez crearía un gran conflicto entre ambos, ya que con tan solo unas pocas horas, la bebé Minerva había demostrado signos evidentes de que había heredado los poderes de su madre, ya que atraía hacia ella sonajeros de juguete, que estaban situados en lo alto de estantes, y que eran imposibles de alcanzar para un bebé. Al principio Isobel intentaría ocultar estos extraños hechos por un tiempo, sin embargo, ante las preguntas constantes de su marido, se vio obligada a contarle la verdad. Entonces se echó a llorar, sacando de una caja debajo de su cama una varita mágica, y entonces, con un gesto, Isobel demostraría su condición de bruja ante la sorpresa de su marido Robert, explicándole también que los magos debían ocultarse de los seres no mágicos debido al Estatuto Internacional del Secreto, y que no se lo había contado antes por miedo a que él la abandonara, adoptando para sí misma una vida Muggle por amor hacia él. Las consecuencias de esta revelación serían terribles para el futuro de la pareja, y aunque Robert amaba a su esposa y decidió aceptar su condición de bruja, quedaría profundamente conmocionado por la noticia. Esto se convertiría en una cuestión contradictoria en su vida, ya que él había sido un hombre recto y honesto, que ahora se vería condenado a llevar una vida en secreto por la condición de su mujer e hija, siendo obligado a ocultar este secreto por la ley de los magos, ya que, en caso de rebelarse, el Ministerio de Magia los castigaría severamente, aunque a Robert le temía más la reacción de sus vecinos Muggles, que eran muy reacios a los cambios en su pequeña comunidad. A pesar de todo, el amor entre ambos progenitores siempre perduró, si bien la confianza ya no era la misma entre ambos. Pero la pequeña Minerva crecería, siendo una bruja muy inteligente y observadora, que no pudo evitar darse cuenta que su madre siempre estaba triste. Todo se complicó cuando la pareja tuvo dos hijos más, Malcolm y Robert McGonagall, que también nacieron con habilidades mágicas, por lo que su madre tuvo que explicarles que no debían alardear de sus poderes, siempre tratando de no llamar demasiado la atención en una comunidad Muggle algo cerrada, por lo que Minerva ayudaría a su madre a ocultar los pequeños accidentes que provocaban sus hermanos. Minerva estaba muy unida con su padre Muggle, con quien compartiría carácter y seriedad.
Aunque solo era una niña, le dolía ver cómo a su padre le dolía luchar en aquella contradictoria situación y a ver a su madre intentando encajar en una comunidad de seres no mágicos. Isobel le echaría de menos la libertad de vivir rodeada de personas de su misma clase, ya que no podía desarrollar el considerable talento mágico que tenía. Por esta frustración, Isabel lloraría todas las noches, y fue algo que quedó grabado en la mente de Minerva, aunque su madre se alegraría enormemente cuando la carta de Hogwarts llegó dirigida a su hija, y deseó que Minerva tuviera una vida diferente de la que ella había tenido. Por tanto, en el año 1946, Minerva McGonagall ingresaría en Hogwarts, apenas unos meses después del legendario duelo entre Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore, dando final a la Guerra Mundial de Magos y marcando un periodo de paz y prosperidad en el que Minerva crecería desarrollando sus poderes mágicos en un ambiente de gozosa libertad, tal y como había deseado su madre. La primera noche que estuvo en el colegio llamaría la atención de todos al ser una Hatsal, es decir, una alumna cuya selección requiere un periodo de tiempo más largo de lo normal, normalmente unos 5 minutos. El sombrero seleccionador dudaría en qué clase ponerla, dado que poseía un valor inconmensurable, pero también una inteligencia providencial. El sombrero se decantaría finalmente por Gryffindor, aunque algunos años después el sombrero tendría que seleccionar a un alumno medio duende llamado Filius Flitwick, ocurriendo el mismo caso, solo que lo enviaría a Ravenclaw. Curiosamente, ambos se convirtieron en jefes de casa y durante los años posteriores bromearían sobre esta situación. Minerva destacó rápidamente como la alumna más destacada de su promoción, teniendo un especial talento para las transformaciones, al igual que su madre, y a medida que avanzaba en sus años escolares, demostró haber heredado también el férreo sentido de la moral de su padre. Además, Minerva coincidiría durante 2 años con una alumna de la casa Hufflepuff llamada Pomona Sprout, con quien entablaría una profunda amistad, y más adelante ambas coincidirían de nuevo en Hogwarts, pero esta vez como profesoras y también como jefas de sus respectivas casas. Además, Minerva lograría los más altos honores durante su estancia en Hogwarts, recibiendo las mejores calificaciones en sus timos y éxtasis, siendo perfecta y ganando el premio a la bruja más prometedora, siendo también una talentosa jugadora de Quidditch, al igual que su madre, si bien tuvo una desagradable caída en su 7º año, producida por una falta en un partido entre Gryffindor y Slytherin, que le dejó una conmoción cerebral y varias costillas rotas, por lo que Minerva, que era muy competitiva, le guardaría rencor de por vida hacia Slytherin, y a pesar de abandonar el Quidditch al terminar sus estudios, al retornar como profesora al colegio, se interesaría en el estado del equipo de Quidditch de su casa, fichando con gran frecuencia a los mejores jugadores para aplastar a Slytherin en el campo de juego. También sabemos que recibió lecciones privadas del propio Albus Dumbledore, que fue su maestro en el arte de las transformaciones, ayudándolo a alcanzar un nuevo objetivo, que no era otro que convertirse en anímaga, algo que consiguió satisfactoriamente adoptando la forma de una gata, manteniendo en esta forma animal las marcas de sus gafas cuadradas alrededor de sus ojos. Minerva era una bruja legal y acudiría al registro de animagos del Ministerio de Magia para dar cuenta de su condición, un raro logro que pocos magos y brujas podían alcanzar, y aprovechando esta visita al ministerio, allí le ofrecerían un puesto de trabajo en el Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, un área en la que encajaba a la perfección con sus estrictos ideales, si bien pasaría un último verano con su familia antes de mudarse a Londres. Sin embargo, estos meses fueron los más difíciles, ya que por primera vez en su vida perdería la cabeza al enamorarse de un apuesto e inteligente Muggle, hijo de un granjero del pueblo, por lo que podríamos decir que Minerva demostró ser hija de su madre, y la historia estaría condenada a repetirse. El joven se llamaba Dougal MacGregor, era muy ingenioso y elocuente, y compartiría con Minerva su sentido del humor. Ambos discutían ferozmente y mantenían intensos debates intelectuales. Sentirían una atracción tanto física como mental, por lo que en poco tiempo Dougal se le declaró a Minerva y le propuso matrimonio, algo que ella aceptaría sin dudar. Sin embargo, mientras Minerva regresaba a su casa para contarle a sus padres el compromiso, le dio muchas vueltas a la cabeza sobre el futuro que le deparaba con aquel Muggle, ya que podía optar a ocultárselo como había hecho su madre Isobel, lo cual significaría contener todo su talento mágico de por vida y guardar bajo llave su varita mágica, construyendo una vida y familia a base de mentiras, algo que no quería hacer bajo ningún concepto.
Hay que decir que era una época complicada para las uniones entre magos y muggles, tal y como vimos en la película de Animales Fantásticos. Si bien en Reino Unido no estaban prohibidas este tipo de uniones, sí tenían una enorme complejidad social. Finalmente, Minerva escogería su vida como bruja, siendo consciente de que si violaba el Estatuto Internacional del Secreto, perdería su trabajo en el ministerio, por lo que se armó de valor y tomó la difícil decisión de decirle a Dougal que había cambiado de idea y que no se casaría con él, pero sin darle realmente motivos, por lo que lo dejó devastado, y 3 días después Minerva se trasladaría a Londres para trabajar. Al principio pudo integrarse bien en el ministerio, siendo una empleada eficiente y talentosa, aunque poco a poco comenzó a sentirse incómoda, ya que muchos de sus compañeros tenían tendencias anti-muggles, algo que rechazaba dada la admiración que sentía hacia su padre muggle y su amor prohibido por Dougal, por lo que ella no vería bien la intransigencia de sus compañeros en el ministerio. Pero sí admiraría enormemente a su jefe de departamento, un poderoso mago llamado Elphinstone Urquhart, con quien compartiría su pasión por el trabajo duro y el esfuerzo. Tras 2 años en el ministerio, a Minerva se le ofreció un ascenso considerable. Sin embargo, ella no estaba contenta en Londres y echaba de menos a Escocia, su tierra natal, por lo que no estaba segura de aceptar esta oferta. Al mismo tiempo, le llegaría una lechuza del colegio de Hogwarts, en el que se le ofrecía un puesto en el departamento de transformaciones, algo que aceptó sin dudar, ya que hacía tan solo 2 años que su maestro y mentor, Albus Dumbledore, había ocupado el puesto de director. Por tanto, en 1954, Minerva regresaría a Hogwarts para impartir la docencia, aunque no sería la única exalumna que volvería al colegio durante ese año, ya que, según algunas fuentes, también el mago tenebroso Lord Voldemort le pediría el puesto a Dumbledore de profesor de defensa contra las artes oscuras. Aunque sabemos que Albus se lo negó, Voldemort embrujaría supuestamente el puesto para que nadie enseñara esa materia durante más de un año. Minerva McGonagall se esforzaría verdaderamente en su nueva profesión, siendo una profesora muy estricta pero inspiradora, aunque todavía guardaba las cartas de su amado Dougal bajo la llave debajo de su cama, igual que había hecho su madre, aunque las tenía allí para recordarse a sí misma que era mejor eso que tener su varita encerrada. Desgraciadamente, cierto día recibiría una carta de su madre Isobel en el que le contaba que Dougal se había casado con la hija de otro granjero, por lo que se derrumbó y se encerró para llorar en su aula de transformaciones durante toda la noche, siendo encontrada allí por Albus Dumbledore. Ella había desarrollado un respeto y amistad por él, por lo que se desahogaría y le contaría a Albus toda la verdad. Él le ofreció tanto su consuelo como su sabiduría, contándole algo de su propia historia familiar, que también había sido muy trágica y que la sociedad mágica en general desconocía. Ambos intercambiaron confidencias durante toda la noche. Ambos serían muy reservados y debido a esto formarían una amistad muy íntima y duradera, desarrollando Minerva una lealtad inquebrantable hacia el director, que incluso se mantendría después de su muerte. Al igual que su madre, se enamoró de un muggle durante sus vacaciones después de terminar sus estudios, viéndose la elección de elegir una vida como bruja, dando rienda suelta a su talento y persiguiendo objetivos profesionales o ocultar su magia como había hecho su madre, y con un gran dolor elegiría seguir el camino del mundo mágico, entrando a trabajar en el departamento de cumplimiento de la ley mágica. En estos tiempos, el Ministerio de Magia estaba plagado de personas como Lucius Malfoy, que tenían claras tendencias anti-muggles, lo que no agradaba a Minerva porque le tenía mucho cariño a su padre y también admiración. Pero no todos los magos eran así, ya que su jefe en el departamento no tenía ese odio hacia los muggles. Elphinstone Urquhart era un mago poderoso e influyente en el ministerio. Ambos compartían la pasión por el trabajo duro y el esfuerzo, y durante 2 años trabajaron codo con codo para que se aplicaran correctamente las leyes en el mundo mágico, y para reconocer su trabajo, Elphinstone le ofreció un ascenso considerable, pero Minerva echaba de menos a Escocia, que era su tierra natal, y dio la casualidad de que una lechuza sería enviada desde Hogwarts para ofrecerle un trabajo como profesora de transformaciones, algo que aceptó sin dudar, nada más ver la carta que había sido firmada por nada más y nada menos que el nuevo director del colegio, Albus Dumbledore, que le daría toda su confianza hasta el punto de que Minerva más adelante sería nombrada jefa de la casa Gryffindor y sería también la mano derecha del profesor Dumbledore, que incluso le permitiría sustituirle en ocasiones de ausencia.
Minerva fue una profesora estricta y conocida por las disciplinas de sus clases. Mantenía a raya a los estudiantes con un solo movimiento de mano, y muchos alumnos de primer año le tenían una mezcla entre miedo y respeto, y Minerva sería muy feliz enseñando a las nuevas generaciones el complejo arte de las transformaciones. En estos años Minerva mantendría contacto y una estrecha amistad con su antiguo jefe, Elphinstone, visitándola en varias ocasiones, y en una de ellas le propondría matrimonio, algo que desconcertó a Minerva, que entre sorprendida y avergonzada recordaría el amor que todavía le tenía a Dougal, su amor prohibido Magel, rechazando la oferta de matrimonio, aunque Elphinstone nunca dejaría de amarla y proponerle nuevamente casarse con ella de vez en cuando, algo que un día, sin saber por qué, Minerva aceptó dicho enlace y ambos se casaron e instalaron en una casa en Hogsmeade para tener más intimidad y para que Minerva pudiera viajar con facilidad a Hogwarts. El matrimonio fue bien avenido y feliz, y aunque no tuvieron hijos, fueron muy cercanos con los hijos de los hermanos de Minerva, cuyas visitas eran muy frecuentes por la casa. Un detalle curioso es que Minerva tras el enlace no cambiaría su apellido por el de su marido, como era costumbre, sino que conservaría el apellido de su padre. Desgraciadamente, el matrimonio fue breve, puesto que Elphinstone sufriría una mordedura de una tentácula venenosa, una criatura muy peligrosa en el mundo mágico, falleciendo poco después y, lamentablemente, a esta desgracia seguirían muchas otras, ya que su hermano Robert también la dejaría, así como su antiguo amor de la juventud, Dougal, que sería asesinado cruelmente por los mortífagos en una purga anti-Magel junto con toda su familia, dejando en la duda a Minerva por preguntarse si podía haberlo salvado en caso de haberse casado con él. Pero lejos de caer en la depresión, Minerva se recompuso y durante el ascenso del Señor Tenebroso participó en secreto en la Orden del Fénix. Aunque no se unió a ella oficialmente, siendo enviada por Dumbledore a espiar, aprovechando su forma de animago, facilitando a los aurores información crucial para capturar a los seguidores de Lord Voldemort, saliendo totalmente ilesa de estas misiones tan peligrosas. Finalmente, en 1981, el mago tenebroso Lord Voldemort cayó ante el bebé Harry Potter y pese a las celebraciones, Minerva lamentaría mucho la pérdida de Lily y James, que habían sido sus alumnos favoritos en el colegio, por lo que contribuiría a la protección de Harry, escoltándolo junto con Dumbledore a Privet Drive para entregarlo a sus familiares. Aunque ella había pasado todo el día observándolo y le advirtió a Dumbledore que eran de los peores muggles que había visto en su vida y que cualquier familia del mundo mágico lo recibiría con los brazos abiertos al pequeño bebé Harry Potter, pero Albus insistió en dejarlo con los Dursley, aunque durante mucho tiempo Minerva siguió vigilando al bebé, al igual que otros miembros de la Orden del Fénix. 10 años después, Minerva contribuyó a las defensas creadas alrededor de la Piedra Filosofal, un legendario artefacto mágico capaz de dar la vida eterna, un elixir que permitiría a Voldemort recuperar todo su poder en caso de obtenerlo, por lo que Minerva construiría un ajedrez mágico y lo embrujaría con el hechizo Pier Totum Locomotor, para que solo pudiera pasar la prueba aquel que demostrase suficiente inteligencia para vencer el juego de estrategia del ajedrez mágico, corriendo un gran riesgo físico para el que se atreviera a jugarlo. Minerva se convertiría en una guía para los nuevos estudiantes, y el Trío de Oro acudió muchas veces a ella a lo largo de sus tantas aventuras en Hogwarts durante los 7 libros de la saga, al mismo tiempo que muchos años después se opondría a personajes como Dolores Umbridge y los hermanos Carrow. Todos ellos interrumpirían la paz en el colegio y Minerva los desafiaría abiertamente a pesar de las consecuencias. En la Segunda Guerra Mágica desempeñó un papel destacado, ya como miembro oficial de la Orden, luchando en las batallas de la Torre de Astronomía y la defensa final de Hogwarts, donde lideró la resistencia contra el Señor Tenebroso y sobrevivió para contarlo. Y tras la restauración del Ministerio de Magia, sería premiada con la Orden de Merlín. Y tendría también su propio cromo en las Ranas de Chocolate, un honor que jamás habría podido imaginar. Tras la guerra, Minerva ocuparía el cargo de directora de Hogwarts, ostentando también ese título para la época de Albus Severus Potter y Scorpius Malfoy, siendo parte de la nueva Orden del Fénix, que lideraría a Harry Potter para detener al nuevo mago tenebroso que comenzaría a alzarse con el poder durante los sucesos del Legado Maldito, una amenaza siniestra que haría tambalear
todo por lo que habían luchado, poniendo en peligro la línea temporal en la que Voldemort fue derrotado. Pero eso forma parte de otra historia.